Cierto es que en política de víctimas ustedes llevan imponiendo una jerarquía absolutamente terrible durante décadas. Terrible porque no atiende ni al grado de sufrimiento de las víctimas ni al grado de crueldad de los verdugos. Tiene que ver exclusivamente con el grado de afinidad que ustedes tienen con unas víctimas sí y con otras no. Y en ese sentido, claro, las del franquismo las han colocado ustedes en un segundo, tercer, cuarto, quinto lugar como a tantas otras, ¿no? Recordemos a Rajoy sacando pecho y presumiendo de no dedicar ni un solo euro a desarrollar la ley de memoria democrática. Recordemos a Casado burlándose de las familias que a día de hoy siguen buscando a sus seres queridos por las cunetas de media España, o recordemos a la señora Ayuso hablando del valor de la memoria y de la importancia de no olvidar, pero en Auschwitz, porque aquí en España lo que hace es boicotear los actos de conmemoración del final de la dictadura o oponerse a que se coloque una placa que homenajea a las personas que fueron brutalmente torturadas por en la Dirección General de Seguridad, hoy sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y a ustedes les preocupa el pasado, en realidad les preocupa a ustedes el pasado en la medida en que se proyecta sobre el presente. Les preocupan, por ejemplo, esas empresas que se lucraron durante el franquismo por su cercanía al régimen, por tener acceso a los batallones de esclavos que funcionaron como mano de obra gratis para estas empresas, por los suculentos contratos que el aparato de la dictadura ponía a su disposición. Hablo de empresas que ustedes conocen perfectamente, hablo del BBVA, hablo del Santander, hablo de OHL, hablo de Endesa, hablo del Corte Inglés, que van asociadas a apellidos que conocen igualmente, hablo de los Botín, de los Entrecanales, de los March, de las Koplovich, de los Álvarez, apellidos que Silencio, señorías. Silencio, dejen hablar, apellidos que en los Delgado. años 30 del siglo pasado aparecían financiando al fascismo y que en los albores de los años 30 de este siglo aparecen en los papeles de Wikileaks como financiadoras de plataformas ultracatólicas y de extrema derecha como Hazte Oír, o como Citizen Go, que es una plataforma que aglutina a millonarios de medio mundo que financian a grupos de extrema derecha como Vox. Y eso es lo que les preocupa a ustedes, señorías. Les preocupa que alguien conecte al aparato del viejo franquismo con lo que de él pervive en las estructuras de la sociedad contemporánea, en la judicatura, en la política, en el mundo de los negocios, en algunos sindicatos policiales. Les preocupa, señorías, que alguien conecte al viejo fascismo de los años 30 con esos que vienen ahora aquí a contarnos, que vienen a salvarnos de las élites cuando no representan a nadie, escúchenme bien, a nadie más que a las mismas élites de toda la vida, que son las que les pagan. Felpudos de los que pagan. Son felpudos de los que pagan. Lo eran en el siglo pasado y lo son en este. Y por eso, para Más Madrid, la memoria democrática no es un lujo ni una floritura. La memoria democrática es un imperativo moral y político que deberíamos asumir entre todos y todas, muy especialmente aquellos que hunden su pasado político, las raíces de su pasado político, en lo más asqueroso de la historia de nuestro país. Y que si tuvieran un mínimo de patriotismo y un mínimo de vergüenza, no se opondrían a que las víctimas tuvieran algo tan sencillo como verdad, justicia y reparación. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Señor Delgado tiene la palabra. Muchas gracias. Miren, es evidente la sintonía de la señora Ayuso con alguno de los líderes de la extrema derecha mundial, como el señor Milei o el señor Trump. Todos han construido sus liderazgos en base a cosas como ensalzar el capitalismo exacerbado, denunciar la existencia de estados opresores que les persiguen y pretenden hacerles cumplir las mismas leyes que cumplimos todos los demás, a ellos y a su entorno. Y todos coinciden también en ver comunismo hasta en las bolsas de Doritos. Todos coinciden en que hay que desguazar y vender los servicios públicos, que las personas trans son un invento de la ideología woke, como por cierto también el cambio climático. Todos coinciden en que hay que reducir los impuestos a las clases altas y desmontar la protección social a las clases populares. Y todos coinciden en que conviene tener en la periferia vital de estas personas chiringuitos más o menos explícitos, unas veces en forma de criptomonedas y otras en forma de privatización sanitaria y empresas como Quirón. La señora Ayuso mandó recientemente al responsable exterior del Partido Popular de Madrid, Javier Hurtado, a la coronación del señor Trump. Y cuando el señor Trump se equivocó e introdujo a España en el grupo de los países BRICS, allí estaba la presidenta de la Comunidad de Madrid para disculpar el error del autócrata Donald Trump y para felicitarle por su nombramiento. Incluso se ofreció a poner la Comunidad de Madrid a disposición del señor Trump. El señor Trump la contestó con la mayor amenaza arancelaria a nuestro país desde el año 1940, a la economía española y a la economía madrileña. Una amenaza que afecta a sectores como el aceite de oliva, a productos alimentarios, a productos industriales y sobre todo al sector automovilístico. El sector automovilístico, como ustedes bien saben, mueve 1 de cada 4 euros del Producto Interior Bruto en la Comunidad de Madrid. Aquí tenemos la fábrica de camiones de Iveco, aquí tenemos a empresas como Stellantis, que es la matriz de Peugeot, o de Citroën, que tiene la planta en Villaverde, que tiene la finalización de vehículos, que es una de las pocas plantas que lo tiene en España. Es decir, tenemos una industria automovilística enormemente potente y enormemente vulnerable a la amenaza del señor Trump. Por tanto, la pregunta es evidente, señorías. Cuando llegue la hora de la verdad, ¿dónde tenemos que buscar la lealtad de la presidenta de la Comunidad de Madrid? ¿En Villaverde o en Mar-a-Lago? ¿Con el señor Trump o con el pueblo de Madrid? ¿Ustedes se han reunido con las empresas afectadas? ¿Ustedes tienen algún plan de contingencia? ¿Hay alguien al volante?
¿Ustedes no creen que sería mucho mejor para los madrileños que ustedes gastaran el tiempo del Gobierno de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, en invertir en I+D, en digitalización y en automatización de nuestras empresas, que en estar justificando la enésima barbaridad del jefe de gabinete de la presidenta? ¿Ustedes no creen que sería mucho más útil que ustedes estuvieran invirtiendo, por ejemplo, su tiempo en buscar apoyos financieros para las empresas afectadas, en lugar de estar justificando al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid por los platos de televisión? ¿Ustedes no creen que sería enormemente más útil que estuvieran pensando cómo reindustrializar sectores clave de la economía madrileña en vez de estar pensando en cómo enfrentarse a las víctimas, a los familiares de víctimas de las residencias en la Comunidad de Madrid? Mire, Madrid necesita un gobierno que proteja su industria hoy más que nunca para volver a hacerla grande de nuevo. Pero eso no se consigue ni compadreando con los que amenazan nuestra economía, ni con un gobierno que gasta su tiempo y sus recursos y el de los madrileños y madrileñas en justificar sus escándalos semanales en vez de mejorar la vida de las personas que les han puesto a usted. Me gustaría comenzar felicitando a la señora Ayuso por haber llegado viva a este pleno. Es algo realmente meritorio porque, como todos ustedes saben, el presidente del Gobierno la quiere matar. Se lo diría yo mismo, pero ha venido, nos ha llamado vagos a la oposición, ha dicho que no le gustaba trabajar y se ha marchado de su puesto de trabajo a los 30 minutos. Igual está bailando el burrito sabanero con Bisbal, como hizo durante el pleno de presupuestos, del que también se marchó. En esta misma semana la señora Ayuso lo volvía a hacer. En una entrevista exigía transparencia al Gobierno de España y se quejaba de no saber cómo explicarle a los madrileños que su dinero finalmente acabe en Cataluña. Ustedes siempre hacen lo mismo. Ustedes quieren que si un mecánico de Móstoles le va mal, piense que la culpa la tiene un mecánico de Sant Boi. Ustedes quieren que si una dependienta en Alcobendas no llega a fin de mes, le eche la culpa a una dependienta de Cornellá. Ustedes están aquí para enfrentar a unos trabajadores con otros. No vaya a ser que les dé por mirar hacia el ático y se den cuenta de quiénes les están robando la cartera. Ustedes están aquí para asegurarse de que no hay ni guerra entre clases ni paz entre pueblos. Nosotros estamos aquí para hacer exactamente lo contrario, para tenderle la mano fraternalmente a cualquier persona que comparta las circunstancias de vida de la clase trabajadora madrileña. Lo realmente difícil, señoría, no va a ser explicarle a los madrileños por qué su dinero se va a Cataluña, que es mentira. Lo difícil va a ser explicarle a los madrileños por qué de su dinero 2,5 millones se han ido al hermano del director general de Economía, 6 millones a la exconcejala del Partido Popular, Silvia Cruz, 2,5 millones a la exsenadora del Partido Popular, Carmen Quintanilla, y todo ello a dedo y sin concurso público. Eso sí que va a ser realmente complicado. Lo difícil va a ser explicarle a los madrileños por qué su dinero se pierde en los contratos fragmentados de los centros de formación profesional, en los chanchullos de Quirón o en los chanchullos del entorno de la presidenta lleno de comisionistas y de defraudadores fiscales. Lo realmente complejo va a ser explicarle a los madrileños cómo es posible que ustedes hayan tumbado 20 solicitudes de comparecencia del jefe de gabinete de la presidenta, el bulero macarra de Miguel Ángel Rodríguez, para venir a esta casa a dar explicaciones, o por qué ustedes han aprovechado la mayoría absoluta para poner de rodillas a la Cámara de Cuentas, para maniatar al Consejo de Transparencia o para someter a Telemadrid. Lo difícil, señoría, va a ser explicarle a los madrileños y a las madrileñas que detrás del victimismo que arrastra la presidenta de la Comunidad de Madrid por los platós de televisión diciendo que la quieren matar, lo que hay es una personalidad arrogante y autoritaria cuyo gobierno es incapaz de sostener los mínimos estándares en materia de transparencia y de rendición de cuentas que se le exigen a cualquier gobierno democrático. Eso va a ser lo realmente complicado. Muchas gracias. Señor portavoz de Vox, es que igual no me ha entendido, se lo voy a repetir. Hay una cuestión técnica por la que nosotros vamos a decirles que no, que tiene que ver, pues que plantean cosas absurdas como quitar un bus BAO y reforzar los autobuses, que no tiene ningún sentido. Pero además es que cada vez que nosotros en esta casa hemos traído iniciativas a favor del transporte público nos han llamado cochófobos y chorradas de ese tipo. Y ahora que sus políticas, las políticas de la derecha, están generando unos niveles de atasco que no se conocían en la Comunidad de Madrid, vienen ustedes aquí a tratar de plantearse delante de los vecinos como una fuerza útil, y nosotros lo que les decimos es que ustedes solamente son útiles para los oligarcas que quieren terminar con Europa. Para todos los demás no son útiles. Ustedes son útiles para los que quieren poner aranceles al campo y a la industria española. Para eso sí son útiles. Ustedes son útiles para los que prefieren defender los intereses de Marruecos antes que los de España. Para eso son útiles ustedes. Para aquellos que se quieren salir de la Organización Mundial de la Salud o que prefieren perseguir a los miembros de la Corte Penal Internacional antes que perseguir a quienes persigue la Corte Penal Internacional como Netanyahu, para todos esos ustedes son útiles. Pero como algún vecino de Madrid pretenda encontrar algún tipo de utilidad en Vox, se va a llevar una decepción enorme. Y luego, mire, hace poco decía el señor Abascal que él no va a votar nunca con el Gobierno nada, ni aunque llene las rotondas de banderas de España por una cuestión de principio. Bueno, pues yo le digo que aquí tienen ustedes la horma de su zapato. Nosotros jamás vamos a votar con un partido que plantea volvernos 200 años hacia atrás y privilegiar a los señoritos para que la gente común tenga que pasar las penalidades que ya dejamos en el pasado. ¿Cómo piensan ustedes que está impactando el accionar del Gobierno del Partido Popular en general y el particular, el de la señora Ayuso, en la imagen de Madrid, en la imagen que proyectamos al mundo? Por ejemplo,
¿Cómo creen ustedes que está impactando el hecho de que la señora Ayuso se posicione una y otra vez del lado internacionalmente de lo más bochornoso del panorama político internacional? Recordemos, Liz Truss, ni la ves ni la verás, flamante exministra inglesa que tuvo su mandato menos duración que lo que tarda en pudrirse una lechuga. Recordemos que anunció un paquete de medidas fiscales que incluían bajadas masivas de impuestos que fueron jaleadas, aplaudidas, saludadas por la señora Ayuso y que provocaron la mayor crisis financiera de la historia moderna de Inglaterra y se llevaron por delante a la propia Liz Truss. Primer ridículo. Segundo, ¿se acuerdan el día que ustedes quisieron darle la medalla de Madrid al Estado de Israel? Un Estado que estaba en el objetivo de todos los organismos internacionales, con sus principales líderes acusados nada menos que de crímenes de guerra. Segundo ridículo. ¿Se acuerdan el día que la señora Ayuso, igual que ha hecho hoy, salió corriendo del Pleno para ir a saludar a Milei al aeropuerto, jalearle y auparle y ponerle de ejemplo? Bueno, acaba de ser denunciado por una de las mayores estafas de criptomonedas del mundo, siendo un presidente en el ejercicio vigente que ha costado más de 250 millones de euros a los ahorradores y han ido a parar a los bolsillos de los amigos del de la motosierra. Y ahora ya solo queda saber una cosa, y es dónde pasará el próximo verano la señora Ayuso, si lo pasará en casa de su amigo Nacho Cano, condenado por vulnerar los derechos de los trabajadores, o preferirá este año acudir al resort, señorías. o preferirá este año acudir al resort que su nuevo amigo Donald Trump pretende levantar sobre los restos, sobre los escombros y las víctimas de los 40.000 víctimas palestinas que tiene pensado hacer. Señorías, ¿ustedes no creen que nos saldría más barato y sería más eficaz que la señora Ayuso se dejara de tantas vacaciones pagadas a Estados Unidos para mejorar la imagen de Madrid y bastaría con que dejara de deteriorarla en su accionar cotidiano cuando está aquí? ¿No piensa que sería mucho mejor? ¿Cómo creen que impacta la soberbia y la arrogancia de una presidenta que llama hijo de puta al presidente del gobierno, que viene a los plenos media hora para llamar vagos a la oposición y se va corriendo después, eso sí, antes de todo eso, recordándonos que no debemos importunarla con nuestras mierdas? Una presidenta que le dice a los periodistas lo que pueden preguntar y lo que no, que manda a su jefe de gabinete a presionar a medios y a cerrar medios y que insulta permanentemente a todos los que no comparten su gestión en Madrid, sanitarios, taxistas, profesores, vecinos de San Fernando o familiares de víctimas de residencias a los que el presidente de la Asamblea les dice cuándo tienen que cerrar su dolor. El jefe de gabinete les llama mentirosos y la propia presidenta se atreve a decir que son activistas manipulados. Eso da alas a que después haya fanáticos que boicoten proyecciones de documentales que les dejan a ustedes en muy mal lugar. Y por último, silencio, por favor. No me da tiempo a más.